7:09, Lourdes, buenos días. Ciro, buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando a partir de este momento. Y bueno, los saludamos con mucho gusto y los invitamos para que se queden con nosotros estas próximas 3 horas. Y bueno, nos vamos directo con la información. Decías al inicio del programa sobre veta la oposición, leo la nota de Reforma, veta la oposición a alcalde para INE, dice en el marco de la negociación en la Cámara de Diputados para que la presidencia del INE sea encabezada por una mujer. La oposición vetó a Berta María Alcalde Luján, uno de los perfiles afines a Morena. Advirtieron que si ella es elegida por insaculación, llamarán a la ciudadanía a inconformarse y protestar nuevamente en el Zócalo. Ayer, luego de sostener un encuentro inédito con las y los magistrados del Tribunal Electoral, la Junta de Coordinación Política dio a conocer un acuerdo para pedirle al Comité Técnico de Evaluación que la cuarta quinteta para renovar la presidencia del instituto sea conformada únicamente por personas del género femenino. El acuerdo busca darle cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral que ordena que la presidencia del INE sea ocupada por primera vez por una mujer, pero sin tener que modificar la convocatoria como se ordenó. Es parte de lo que trae el periódico Reforma en su primera plana sobre este tema. Así las cosas, Maru Rojas, buenos días. Será mujer la próxima consejera presidenta del INE, Ciro, y en este mismo espacio yo te había explicado que la Junta de Coordinación Política había argumentado que se estaban violando los derechos adquiridos en la convocatoria emitida si ellos acataban la sentencia del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque la convocatoria, las 4 plazas para las que se convocaba a que se inscribieran tanto hombres, mujeres o de cualquier género, estaba incluida la vacante de consejero presidente, y aquellos varones que se habían inscrito con toda la intención de ser consejeros presidentes y que tuvieran la capacidad, se les violaban sus derechos adquiridos. Ayer nos dijeron que no estaban acatando ninguna resolución. El único constitucionalista que nos dijo, en los hechos se va a cumplir el mandato del tribunal, pero no en lo jurídico. ¿Por qué? Porque si no sentaríamos precedente de que estaríamos haciéndole caso a un tribunal que reconoció en la reunión, dijeron los que estaban ahí, que habían excedido sus funciones. En el futuro podemos o modificar la ley para determinar hasta dónde sí y hasta dónde no las funciones del Tribunal Electoral, pero por lo pronto, dijeron, fue una reunión cordial, se avanzó en el diálogo, no quisieron admitir que se limaron asperezas porque dijeron no existían estas asperezas. De la cabeza que nos lees, sí, el propio Santiago Krill Miranda fue tajante, sería vergonzoso que una persona ligada a la Cuarta Transformación obtuviera un lugar en esa quinteta dorada de solo mujeres para ser consejeros presidente en el INE. Si Berta María Alcalde llegara a esa quinteta, entonces sí, no necesitarían ni siquiera la marcha, no tendrían los votos suficientes para votar esa quinteta, no tendrían las 2/3 partes de los votos en el Pleno, pero esto llamaría a una insaculación a la que no quieren llegar en el Pleno, que incluso existe la posibilidad de que no se dé la insaculación en el Pleno y se dé directamente la insaculación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, incluso admitió, tiene que ser una quinteta dorada de puras mujeres, porque en el caso de llegar a la insaculación, corremos el riesgo, si hay un hombre, de que se vote o de que una de las papeletas se elija a un varón en la tómbola. Esto es, ya dan por hecho de que no hay acuerdos y pudieran llegar a esa insaculación cuando todavía no conocemos hoy los nombres. A la 1:00 p.m. se van a dar a conocer los 20 nombres que conformarán esas 4 quintetas, Ciro, que ya son los finalistas, de donde van a salir las 4 nuevas vacantes a ocuparse en el INE el 3 de abril. Se tiene programada la votación en el Pleno el próximo jueves. Se nos ha anunciado que va a haber sesión martes, miércoles, jueves y, de ser necesario para insaculación, el viernes en el Pleno de la Cámara de Diputados,
que de no haber un acuerdo, aún así, de las 2/3 partes, incluso con insaculación, el sábado la Suprema Corte tendría que decidir también por urna, por voto de tómbola, de insaculación, quién sería las 4 vacantes que se quedan cubiertas en el INE. Hasta hoy el proceso ha sido transparente, yo creo que hasta en un exceso de que el comité técnico no quiere hablar con los medios de comunicación, sigue a pie puntillas lo que marca la convocatoria. Quizá no son los grandes especialistas electorales los que conforman este comité, pero sí han sido totalmente, pues se han conducido de manera transparente y se han conducido hasta hoy con la legalidad que marca el proceso. A ver, Maru, hoy a la 1 nos dices, 1 de la tarde, se van a dar a conocer los nombres de, déjame llamarlos así, los 20 finalistas. Los 20 mejores puntajes de la entrevista. Los 20 finalistas. De esos 20 van a salir los 4 nuevos consejeros. Eso va a ocurrir hoy. Hoy se conocen hoy a la los 1. 20. Después, habrá sesiones, nos dijiste, martes, miércoles, jueves y de ser necesario viernes, para buscar por la vía de un acuerdo, dentro de esos 20 nombres, los 4 que serán los nuevos consejeros. ¿Es así? Así es. Bien. Hoy conocemos los nombres, las quintetas, el quién conforma cada quinteta, la realiza el comité técnico y la entrega el domingo. El domingo tenemos que ir a la Cámara de Diputados. El domingo. O sea, los 20 se van a dividir en 4 grupos de 5. Así es, bueno. Y se entregan el domingo en la Junta de Coordinación Política, como está establecido en la convocatoria. La próxima. A partir de que ¿Sí? de que la Jucopo tiene las quintetas, una dorada que va a sugerir que sea de puras mujeres, donde va a salir la consejera presidenta del INE, y el resto, pues yo diría, si ellos hablan de paridad de por lo menos 2 mujeres y 2 hombres, el resto tendría que ser también otra quinteta de mujeres, no para presidenta, y otra de hombres que ojalá y nos expliquen hoy a la 1 de la tarde si así va a ser, con eso de que no aceptan preguntas. Ojalá y nos digan si habrá 2 quintetas de mujeres para que sea paridad, 2 mujeres y 2 hombres, pero también, Ciro, nos han explicado que no fueron la mitad de los mejores puntajes del examen los que pasaron la entrevista, porque la verdad, el puntaje no lo daban las mujeres. Había mujeres que no alcanzaban ni siquiera la mitad de ese puntaje para poder pasar entrevista, entonces se tuvo que reducir a solo 103 aspirantes, cuando no tenían ese puntaje en las mujeres, y sí lo tenían en muchos más varones, pero ya no era equitativa la lista para terminar de entender el proceso. Hoy salen 20 nombres. Esos 20 nombres el domingo se van a dividir en 4 grupos de 5. Así es. Es así. De cada uno de esos grupos va a salir una persona que será consejero del INE. Bueno, se buscará la próxima semana ya con esos 4 grupos de 5 un acuerdo para que sea la Cámara de Diputados la que nombre a los nuevos consejeros. Si no Primero, se consigue, por voto directo. Por voto, por acuerdo, por voto, para lo que se necesitarían 2/3 partes de los votos. Bien, si no se consiguen esos acuerdos, y parecería que Morena no está interesado en que se consigan, esto se va a tómbola, a sorteo, a insaculación, como lo queramos llamar. Y eso se haría en Cámara de Diputados el viernes. El viernes a más tardar. A más tardar. O el sábado, en caso de que ni siquiera eso acuerde la Cámara de Diputados, la tómbola, la rifa, la insaculación se haría el sábado en el Poder Judicial. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cuándo se daría el veto de esta señora Berta María Alcalde? ¿En qué momento la podría vetar la oposición? Desde la primera votación, si ella integra o en la votación proponen a ella como una de las que todo apunta para que sea de la quinteta dorada para consejero presidente, en ese momento, creo yo, se perdería el acuerdo y no habría ni siquiera el turno para la insaculación. Bien. Pero si hoy sale la señora alcalde como una de las 20 finalistas,
y no hay comienzan los desacuerdos. No hay un acuerdo, entonces nada la podría sacar de la tómbola. No. Nada. Y ya pues entonces supondremos que será la suerte. Ella sería uno de los 5 nombres que estarían en una de las rifas, bueno, no rifas, de los sorteos. Y si tiene suerte, pues será consejera del INE. Incluso ayer nos llamó mucho la atención que no habían querido acatar este mandato del tribunal para que fuera una mujer la consejera presidente del INE, Sí. porque se violaban los derechos de los varones adquiridos en la convocatoria. Y ayer resulta que sí se puede, que por acuerdo de la Junta, no por el mandato del tribunal, sino porque ellos ya lo habían decidido así. Y cuando nos comienza a llegar la información de que lo que se está decidiendo dentro, a puerta cerrada con los magistrados, es que por lo menos una quinteta sea integrada por puras mujeres, pues todos dijimos, ay, sí, ya sabemos el nombre, además, ¿no? Bueno. Todo iba caminando muy rápido. ¿Para dónde piensas que se van a encaminar las cosas, Maru? Para que en esta quinteta dorada esté incluida Berta María Alcalde, para que no haya acuerdo ni siquiera en la primera votación a mano alzada, de votación en cada curul, y como tiene que ser las 2/3 partes de los diputados federales, no se alcancen los votos y haya tal desacuerdo que no se llegue ni siquiera a insaculación en el Pleno, sino que la insaculación la decida la Suprema Corte, incluida en esta quinteta dorada Berta María Alcalde. O sea, con un 20% de probabilidad de ganar la insaculación, como la van a tener todos. Y efectivamente. Si tiene esa suerte, pues entonces será consejera del INE y presidenta. Y primero tendríamos que ver, obviamente, si está en la lista hoy de las 20 personas que pasando logran todas pasar. las rondas, digamos. Lo más importante es hoy ver quiénes son los 20 finalistas. Ignacio Mier ayer, es que eso se estaba presuponiendo sin que siquiera iniciara la convocatoria, ya todo mundo daba por hecho que ella y los medios de comunicación han exagerado, nadie ha intervenido en el proceso que lleva a cabo el comité. Mañana tendremos la lista, ¿Es la única etcétera, persona cuestionada así por la oposición, ella, o hay otra persona? ¿Es la única? Yo creo que ya con la lista que tenemos ahora de los que participaron en las entrevistas, pues solamente quedaría ella. Netzaí fue muy enfático en su entrevista, dijo que hasta su hermana está peleada con el presidente, el hermano de la ex secretaria de la Función Pública. ¿Su hermana está peleada con el presidente? Yo no sabemos dijo en la eso. entrevista. Sabíamos que había dejado el cargo, pero tanto como que estuviera peleada con el presidente. Que él no podría ser considerado como cercano a Palacio. Bueno, pero entonces el único nombre, a la única persona a la que está objetando con nombre, apellido, la oposición es a Berta María Alcalde. Así es. Bueno, pues vienen buenos días, Maru, empezando intensos, por hoy a la una, entonces, los 20 finalistas de este largo proceso. A la 1 los conocemos. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maru. Buen día. Gracias. Bueno, eso hoy. Eso hoy, Ciro, y como explica Maru, porque hace unos días la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados justamente había dicho que era imposible de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenaba considerar pues a puras mujeres para ocupar la presidencia del Consejo General del INE. Y bueno, ayer vimos que se cambió de opinión y que bueno, a partir de hoy, como nos explica Maru, pues conoceremos los nombres y viene toda esta discusión. No quiso pelear. No quisieron pelear. El Tribunal Electoral, se presentaron ahí, como decía Maru, y pues no es que se esté cumpliendo la ley, simplemente hay un acuerdo y que sea una mujer. Hoy escribe Sergio Sarmiento al final de su columna en el Reforma, dice: respeto la decisión del Tribunal Electoral, pero no la comparto. Es pésima idea que la nueva presidenta del INE provenga de una quinteta de candidatas sin experiencia en el INE. ¿Cómo objetar esa frase? ¿Por qué van a estar ahí? Pues porque pasaron los exámenes y porque son mujeres. ¿Qué experiencia tienen? Ninguna. Bueno, van a entrar como consejeras. No, señor. La que salga ganadora en esa tómbola, en ese sorteo,
va a ser la presidenta del INE. Luego dice Sarmiento, se debió permitir a la consejera Carla Humphrey competir por la presidencia. Tener al mando a alguien con experiencia es importante, no en esta administración, lo hemos visto, en esta administración.